Cuando los demonios le pidieron a Jesús que los enviara hacia la manada de cerdos, se desató un episodio de profunda significancia espiritual, que no solo revela el poder soberano de Jesús sobre el mal, sino también las implicaciones de su autoridad divina en el mundo terrenal. Este incidente marca un punto culminante en una serie de confrontaciones que Jesús tuvo con las fuerzas del mal, empezando por su victoria decisiva sobre Satanás en el desierto. En el Evangelio de Mateo, en los versículos 1 a 11 del capítulo 4, se nos narra cómo Jesús, al ser tentado por el enemigo, resistió con firmeza y triunfó sobre las tentaciones, demostrando que él, como Hijo de Dios, es el único que tiene la autoridad para rechazar al mal. Este primer triunfo no fue solo un enfrentamiento aislado, sino un primer paso hacia el restablecimiento del dominio de Dios sobre la creación, especialmente sobre el reino de las tinieblas. Al continuar con su misión, Jesús no solo desafió a Satanás, sino que comenzó a reclamar para sí mismo el control absoluto sobre dos de los bastiones más fuertes del mal, el dominio espiritual y el sufrimiento físico. En Mateo 8, versículos 28 a 34, se relata el encuentro de Jesús con dos hombres poseídos por demonios en la región de los Gerasenos. Estos hombres, que vivían entre tumbas y se habían convertido en una amenaza para todos los que se acercaban, representaban la manifestación más cruda de la opresión demoníaca. Nadie se atrevía a pasar por esa zona, pues estos hombres, bajo el control total de los demonios, eran violentos e incontrolables. Fue en ese momento cuando los demonios, al reconocer en Jesús la autoridad de Dios, comenzaron a gritar: ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estas palabras son un reflejo de la ansiedad de los demonios al saber que su tiempo de dominio estaba llegando a su fin. La presencia de Jesús no solo alteraba el orden de las cosas, sino que comenzaba a restablecer la paz que había sido rota por el pecado y el mal. En este contexto, Jesús muestra un poder tan grande sobre los espíritus malignos que ni siquiera ellos pueden escapar de su voluntad. Ante su autoridad, los demonios suplican ser enviados a la manada de cerdos que pastaba a cierta distancia, una petición que parece absurda pero que, en realidad, revela la magnitud del dominio de Jesús sobre todas las fuerzas de la naturaleza. La solicitud de los demonios de ser enviados a los cerdos es una manifestación de su desesperación, pues saben que no pueden oponerse al poder divino. Jesús, con una sola palabra, les concede lo que piden: vayan. Y así, los demonios, al tomar control de los cerdos, los precipitan por un barranco hacia el lago, donde se ahogan en sus aguas. Este acto no solo simboliza el dominio de Jesús sobre el mal, sino que también ilustra cómo el mal, al estar bajo su autoridad, no puede escapar de su destino final de destrucción. Este episodio es mucho más que una simple confrontación entre Jesús y los demonios. Es una declaración rotunda de que Jesús tiene el control absoluto sobre el mundo espiritual y físico. Su autoridad no tiene límites, y todo, desde los seres humanos hasta las fuerzas de la naturaleza, se somete a su voluntad. Además, este evento refleja la profunda restauración que Jesús trae al mundo, restaurando el orden y la paz que fueron alterados por el pecado y la opresión. Cada acción de Jesús, desde su victoria sobre las tentaciones de Satanás hasta su dominio sobre los demonios y las enfermedades, nos recuerda que Él es el Rey soberano que gobierna sobre todo. De manera simbólica, la manada de cerdos y su trágico destino también nos habla de la naturaleza de las fuerzas malignas. Aunque éstas parecen tener un control momentáneo sobre el mundo, su destino final es la destrucción. Al enviar a los demonios a los cerdos, Jesús nos muestra que el mal no tiene poder duradero, pues, al final, todo lo que no esté alineado con el propósito divino será consumido por las aguas de la justicia y la restauración. Este acto de liberación en los Gerasenos es solo uno de muchos momentos en los que Jesús demuestra su autoridad divina, enfrentando las fuerzas del mal y mostrando el camino hacia la restauración del orden de Dios en la tierra. Cada milagro, cada acto de poder, es una reafirmación de que Jesús, como el Mesías, tiene el dominio sobre todo lo creado y está llevando a cabo la misión de redimir al mundo, enfrentando, venciendo y finalmente destruyendo el mal en todas sus formas. Hola y bienvenidos. Si estás buscando contenido inspirador, profundo y lleno de enseñanzas que transformen tu vida, estás en el lugar correcto. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Cada semana traemos temas que te harán reflexionar, crecer y ver el mundo desde una nueva perspectiva. No te lo puedes perder. Dale al botón de suscripción y acompáñanos en esta increíble jornada de aprendizaje y descubrimiento. Los que cuidaban los cerdos, al presenciar el milagro que Jesús había realizado, huyeron aterrados. Corrieron hacia la ciudad y, con urgencia, comenzaron a contar todo lo que había sucedido, incluyendo la liberación de los hombres poseídos por demonios. La noticia se propagó rápidamente, y pronto toda la ciudad se vio movida por la noticia. Impulsados por el miedo y la incredulidad, se dirigieron al encuentro de Jesús. Sin embargo,
Cuando llegaron y vieron con sus propios ojos lo que había ocurrido, no reaccionaron con gratitud ni asombro, sino con temor. This episode is brought to you by Amazon Business. We could all use more time. Amazon Business offers smart business buying solutions, so you can spend more time growing your business and less time doing the admin. I can see why they call it smart. Learn more at amazonbusiness.com. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. En un giro inesperado, en vez de reconocer el poder divino de Jesús, le pidieron que se retirara de su región. Este episodio nos muestra una faceta compleja de la humanidad, el miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, que puede cegarnos ante el bien que se nos ofrece. La reacción de la ciudad nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces, cuando el cambio o la transformación llegan, no siempre son bien recibidos, incluso cuando son para nuestro beneficio. Mateo, en su relato, nos invita a considerar este momento crucial al preguntarnos, como el grupo de personas que se encontraba allí, ¿qué tipo de hombre es este? Esta pregunta resuena en la mente de aquellos que, al estar frente a lo inexplicable, se ven forzados a confrontar lo que no pueden entender, pero que, sin lugar a dudas, tiene el poder de transformar la realidad que los rodea. En su viaje, Jesús y sus discípulos cruzan hacia la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos, un territorio predominantemente gentío. Este contexto es crucial, pues explica la presencia de los cerdos, un animal considerado impuro por los judíos. Al llegar a esta región, un lugar marcado por la influencia de culturas no judías, el escenario estaba dispuesto para otro de los milagros más impresionantes de Jesús. Aquí, en la tierra de los Gadarenos, se encuentra con dos hombres poseídos por demonios, que salían de las tumbas. Esta escena es relatada en los Evangelios de Marcos 5, 1-20 y Lucas 8, 26-39. En ella, el poder de Jesús se hace aún más evidente. Cuando Jesús llega a la región de los Gerasenos, se encuentra con un hombre poseído por un espíritu inmundo, quien surge de las tumbas, un lugar que simboliza la muerte y la desesperación. Este hombre había sido despojado de su humanidad, viviendo entre las tumbas, fuera del alcance de la sociedad, aislado, incomprendido y temido. A pesar de los intentos por dominarlo, ni siquiera con cadenas y grilletes podían contener su fuerza. La violencia que demostraba era tan feroz que rompía las cadenas y se liberaba de los grilletes. La desesperación era tal que no había quien pudiera calmarlo o detenerlo. Noche y día, su vida era un grito constante, un lamento que resonaba entre las tumbas y las montañas. Nadie podía ofrecerle paz. Este hombre, atrapado en un tormento interno, representa a todos aquellos que se encuentran bajo la opresión del mal, atrapados en la desesperación y el sufrimiento. Su grito constante es un símbolo de los que, a menudo, viven en silencio su dolor interior, buscando consuelo, pero sin encontrarlo. Sin embargo, cuando vio a Jesús de lejos, un rayo de esperanza atravesó su oscuridad. Corrió hacia él y se postró ante su presencia, un acto de rendición y de reconocimiento del poder divino que estaba frente a él. En ese instante, el hombre grita, como si fuera el mismo demonio quien se dirige a Jesús: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios, no me atormentes. Es importante resaltar que el hombre, aunque poseído, no estaba completamente alejado de su humanidad. Su grito es un testimonio de la lucha interna entre el alma humana y el espíritu maligno que lo oprimía. Al reconocer la autoridad de Jesús, el demonio se somete, porque sabe que no tiene poder ante el poder divino. Jesús, en respuesta a su súplica, ordenó con autoridad al espíritu inmundo que saliera de este hombre, liberándolo de su tormento, mostrando así que el poder de Dios sobre el mal es absoluto. Este relato es un claro ejemplo del poder transformador de Jesús, quien no solo cura enfermedades físicas, sino que también libera a las personas de las cadenas espirituales que las oprimen. En este acto, Jesús no solo enfrenta el mal, sino que lo derrota, devolviendo a este hombre su dignidad y su vida, liberándolo de la oscuridad en la que vivía. En un momento crucial de la confrontación entre Jesús y los demonios, Jesús le preguntó al hombre poseído: ¿Cuál es tu nombre? La respuesta fue aterradora: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Este hombre, completamente bajo la influencia de una multitud de espíritus malignos, representaba la profunda opresión de aquellos que viven atrapados por el mal y el sufrimiento interior. Los demonios, conscientes de la autoridad de Jesús, rogaron con desesperación para que no los echara fuera de esa región,
un lugar que consideraban su territorio. Era una lucha espiritual por el control, pero Jesús, con su poder divino, no dejó lugar para la resistencia. En ese momento, algo increíble ocurrió. Una gran manada de aproximadamente 2000 cerdos estaba pastando en las colinas cercanas. Los demonios, al ver esta oportunidad, suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Este pedido reflejaba no solo su desesperación por no ser destruidos, sino también su intento de continuar ejerciendo influencia sobre la creación, aunque de una forma tan insensata como poseer a animales impuros. Jesús, con una autoridad absoluta, les dio permiso para entrar en los cerdos. Al instante, los espíritus inmundos salieron del hombre y se poseyeron de los cerdos, que, dominados por una fuerza incontrolable, comenzaron a correr desbocadamente hacia el acantilado. La manada, en un frenesí, se precipitó al mar y se ahogó en sus aguas, una imagen impactante de la destrucción del mal frente al poder divino. Los cuidadores de los cerdos, atónitos y aterrados por lo que acababa de suceder, huyeron al instante, llevando la noticia de este milagro a la ciudad y a los campos circundantes. Al enterarse de lo sucedido, las personas acudieron rápidamente al lugar, ansiosas por ver con sus propios ojos lo que había ocurrido. Cuando llegaron, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. El hombre que antes había sido poseído por una legión de demonios, ahora estaba sentado, vestido y en completo juicio. La transformación era tan evidente que aquellos que presenciaron el milagro no pudieron evitar sentirse aterrados. El hombre, que antes había sido una amenaza para todos, ahora era un ejemplo vivo del poder de Jesús para restaurar incluso las almas más perdidas. Los testigos del milagro, sorprendidos y aterrados al mismo tiempo, comenzaron a contar a los demás lo que había sucedido, la liberación del hombre poseído y la desaparición de los demonios en los cerdos. Sin embargo, en vez de alegrarse por la sanación de este hombre y el poder divino que se había manifestado, la gente de la región empezó a pedir a Jesús que se alejara. El miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, los hizo rechazar la presencia de Jesús, a pesar de los milagros que él realizaba. Cuando Jesús se preparaba para partir, el hombre que había sido liberado de los demonios le pidió con humildad que lo dejara acompañarlo. Pero Jesús, con una misión clara, le dijo que no era el momento de seguirlo físicamente. En cambio, le ordenó que regresara a su casa, a su familia, y que contara todo lo que el Señor había hecho por él y cómo había tenido misericordia de su vida. Jesús, al enviar al hombre de regreso a su hogar, le dio una tarea más grande que simplemente seguirlo, ser testigo de la transformación que había experimentado y proclamar la bondad de Dios a los demás. El hombre obedeció y comenzó a compartir su testimonio por toda la región de Decápolis, proclamando lo que Jesús había hecho por él. Su historia, que hablaba de una liberación asombrosa y de la misericordia divina, dejó a todos asombrados. Las multitudes se agolpaban para escuchar, y su testimonio se esparció rápidamente por toda la región. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Grandes multitudes de la Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y más allá del Jordán comenzaron a seguir a Jesús, atraídas por sus milagros, su enseñanza y el poder de transformación que emanaba de él. Este episodio nos muestra no solo el poder sobrenatural de Jesús, sino también la resistencia humana al cambio. A pesar de la evidente manifestación de poder divino, la gente prefería rechazarlo por miedo a lo que no podían comprender. Pero el hombre liberado, transformado por la misericordia de Jesús, se convirtió en un faro de esperanza para otros, demostrando que, cuando se experimenta la gracia divina, la vida nunca vuelve a ser la misma. Los demonios, como los seguidores de Satanás, eran bien conocidos y temidos por la gente. A pesar de su maldad y oposición a todo lo divino, su entendimiento del poder de Jesús no podía ser ignorado. En un instante de asombro, ellos reconocieron la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, algo que, al principio, los discípulos solo llegarían a comprender plenamente en su caminar con él. Este título de Hijo de Dios se convierte, a lo largo del Evangelio,
en una proclamación que los discípulos eventualmente usarán con claridad, a medida que su visión sobre la singularidad de Jesús se profundiza. Es un reconocimiento que no solo viene de la enseñanza de Jesús, sino de una revelación divina del Padre, como se puede ver en momentos claves del Evangelio, como en Mateo 16:16, Mateo 14:33, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Sin embargo, el uso de este título por parte de los demonios tiene un peso diferente. Al pronunciarlo, no solo están reconociendo el poder de Jesús, sino también su autoridad divina. Aunque conocen la identidad de Jesús, los demonios no son receptivos a su mensaje. Este reconocimiento no es un acto de fe o devoción, sino una clara declaración de que están siendo desplazados y que su dominio, en el mundo espiritual, está siendo invadido. La presencia de Jesús en la tierra, como el Hijo de Dios, significa la invasión del reino del mal y la inminente derrota de las fuerzas demoníacas. La confrontación de los demonios con Jesús pone de manifiesto un contraste profundo con los discípulos, como se observa en Mateo 8:27. Mientras que los discípulos, aunque aún no lo entienden por completo, comienzan a reconocer gradualmente quién es Jesús, los demonios, en su maldad, lo reconocen instantáneamente. Ellos saben quién es Él, pero en su rebeldía y odio, no lo aceptan. Este punto es crucial. Conocer a Jesús pero rechazarlo es un acto demoníaco. Es un recordatorio de que, a veces, el conocimiento intelectual de la verdad no es suficiente, lo que importa es la disposición del corazón para recibirla y vivirla. La pregunta que los demonios hacen a Jesús refleja este conflicto interno: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esta interrogante es tanto dura como gentil, dependiendo del contexto en el que se haga. En Marcos 1:24, por ejemplo, es lanzada con una mezcla de hostilidad y miedo. Los demonios no solo temen el poder de Jesús, sino que también reconocen que su tiempo ha llegado. El título de Hijo de Dios no solo denota el poder y la autoridad de Jesús, sino también su misión como el Mesías, el Salvador que viene a restaurar todo lo que el mal ha corrompido. Además, la segunda pregunta de los demonios implica un reconocimiento aún más profundo. Ellos saben que Jesús es el que llevará a cabo el juicio final y que, en su tiempo, ellos serán castigados y desechados eternamente. Esta declaración no es solo una afirmación de su poder, sino también un reconocimiento de la justicia divina que está por venir. En Judas 6, se habla de la caída de los ángeles que dejaron su lugar y fueron reservados para el juicio eterno, y los demonios, al hacer esta pregunta, entienden que Jesús es quien llevará a cabo ese juicio, confirmando el significado completo del título de Hijo de Dios. En esta respuesta, no solo se confirma el poder judicial de Jesús, sino también la victoria final del bien sobre el mal. Este intercambio entre Jesús y los demonios revela mucho más que una simple confrontación de poder. Es un momento clave en la narrativa evangélica que subraya no solo la identidad de Jesús, sino también su misión en la tierra, la derrota del mal, el juicio sobre los poderes oscuros y la restauración de la justicia divina. Los demonios, a pesar de su conocimiento, no pueden escapar de la soberanía de Dios, y su destino ya está sellado. Jesús, como el Hijo de Dios, no solo tiene el poder para expulsarlos, sino también la autoridad para juzgarlos y establecer el reino de Dios en la tierra. El hecho de que Jesús limite la actividad de los demonios antes del tiempo establecido revela un aspecto fundamental de su misión en la tierra. La expulsión de demonios no era solo un acto de liberación, sino también un anuncio de la llegada del reino de Dios. Los demonios, al reconocer la autoridad de Jesús, son conscientes de que su tiempo de dominio está llegando a su fin. Su grito desesperado: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Refleja el reconocimiento de un tiempo predeterminado para el juicio, un juicio que está relacionado con la instauración del reino de Dios, el cual se acerca con la llegada de Jesús. La expulsión de los demonios por Jesús, entonces, no es simplemente una liberación de los seres humanos de su opresión, sino un signo visible de que el reino de Dios ya está invadiendo el mundo, conquistando los bastiones de Satanás y desmantelando su poder. Este conocimiento que los demonios tienen sobre un tiempo específico para su condena se presenta como una conciencia clara de que, aunque aún no ha llegado el momento final, el juicio se aproxima inevitablemente. Ellos saben que su destino ya está sellado, y su pregunta, cargada de temor, preanuncia la llegada del juicio final, tal como lo demuestra el Evangelio en pasajes como Mateo 4:17 y Mateo 12:28-34. Estos versículos nos muestran que el juicio de Satanás y sus huestes no está pendiente por siempre. Hay un tiempo marcado por Dios, y ese tiempo está ligado a la gloria que vendrá con el regreso de Jesús. Los demonios, conscientes de que no pueden evitar el juicio eterno, imploran a Jesús que les permita entrar en los cerdos. Al hacerlo, intentan escapar de su destino final, pero su acción solo los lleva más cerca de la destrucción.
Cuando Jesús les da permiso para entrar en la manada de cerdos, los demonios abandonan a los hombres poseídos y se introducen en los animales, causando que la manada de cerdos se descontrole y se precipite por un acantilado hacia el mar de Galilea. Este evento, aunque aparentemente una victoria para los demonios, se convierte en su propia derrota. De forma irónica, su intento de evitar el castigo eterno es lo que les conduce a la destrucción total. Los cerdos, símbolos de impureza en la tradición judía, se convierten en el vehículo para la derrota de los demonios. En ese sentido, su destrucción no solo cumple con el propósito de liberar a los hombres poseídos, sino que también subraya que incluso las criaturas consideradas impuras y despreciadas pueden ser un medio para que se manifieste el juicio de Dios sobre las fuerzas del mal. En cuanto a la decisión de Jesús de aceptar la propuesta de los demonios, no es simplemente una cuestión de permitirles escapar de su condena. Jesús actúa de manera que su aceptación de su petición sirve a un propósito mayor. Primero, la acción resulta en la liberación de los hombres poseídos, que son finalmente liberados de la opresión demoníaca. Segundo, los cerdos, que son considerados impuros según la ley judía, son el refugio perfecto para los demonios, ya que su naturaleza impura refleja el dominio de Satanás sobre las fuerzas que están en oposición a Dios. Tercero, aceptar la propuesta de los demonios no cambia su destino final, ya que su condena está sellada. Al final, el juicio que les espera es inevitable. En este contexto, Jesús no solo demuestra su poder al liberar a los poseídos, sino también su sabiduría al permitir que los demonios actúen de manera que finalmente se ajuste a sus propósitos. Al aceptar su petición, Jesús está permitiendo que los demonios, en su desesperación por evitar el juicio, hagan lo que de otro modo no podrían, ayudar a cumplir los propósitos divinos. De esta forma, incluso el mal es usado como un medio para que se cumpla la voluntad de Dios. En última instancia, Jesús, al permitir que los demonios entren en los cerdos, está esencialmente dejando que los demonios hagan su propio trabajo por él, pues todo lo que ocurre está bajo su control soberano. ¿Estás disfrutando de este contenido? Si es así, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre esta historia y cómo te ha impactado. Además, si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo ahora. Al suscribirte y activar la campanita, serás el primero en enterarte de nuevos videos sobre enseñanzas y relatos bíblicos. Y no te pierdas lo que viene. Al final de este video te dejaré 2 videos en los cards para que puedas seguir explorando más historias bíblicas que transformarán tu vida. No olvides verlos. Lo más importante en este relato es que Jesús no cometió pecado al aceptar la solicitud de los demonios. Esta distinción es esencial, ya que el contexto en el que se desarrolla la interacción de Jesús con los demonios es completamente diferente al enfrentamiento con Satanás en el desierto. En ese momento, si Jesús hubiera cedido a las demandas de Satanás, habría sido llevado a la desobediencia, comprometiendo así su misión y su pureza. Pero, como se narra en los Evangelios, Jesús respondió a las tentaciones de Satanás utilizando las Escrituras, rechazando cada propuesta y permaneciendo firme en su obediencia al Padre. Esta resistencia es clave, porque demuestra la diferencia fundamental entre ambos encuentros. La tentación de Satanás tenía como objetivo seducir a Jesús hacia el pecado, mientras que la petición de los demonios, aunque incomprensible, no conducía necesariamente al pecado, sino a una acción que servía a los planes divinos. Cuando los demonios imploran ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo hacen con la esperanza de evitar su condena eterna. Para los judíos, los cerdos representaban algo impuro, tanto en términos espirituales como culturales, ya que estos animales eran considerados sucios y deshonrosos. Jesús, en su enseñanza, advierte a sus discípulos de no lanzar perlas a los cerdos, como se menciona en Mateo 7:6, un símbolo de no dar lo valioso a aquellos que no lo apreciarán. De manera similar, el apóstol Pedro utiliza una metáfora en 2 Pedro 2:22, refiriéndose a los falsos maestros como perros que regresan a su vómito, simbolizando el retorno al pecado. Sin embargo, esta interpretación no aplica aquí de la misma manera, porque la región a la que Jesús y los discípulos llegaron era gentil, y los cerdos, aunque impuros, estaban siendo criados con un propósito comercial. El pedido de los demonios, entonces, se convierte en un acto que no solo revela su desesperación por evitar el juicio, sino también un medio que Dios usará para llevar a cabo sus propósitos en ese momento. La presencia de los cerdos, que no formaban parte de la tradición judía, subraya el contexto cultural y social de la región, una zona predominantemente gentíe, lo que explicaría la existencia de estos animales en grandes cantidades. Según Marcos 5:13, el número de cerdos era tan significativo, alrededor de 2000, que su pérdida sería un golpe económico devastador para los propietarios. Este detalle refleja aún más la magnitud del milagro. Los demonios, al ser enviados a los cerdos, provocaron una tragedia para los hombres que los criaban, pero al mismo tiempo, cumplían con el propósito divino,
ya que la liberación de los hombres poseídos por esos espíritus malignos se alcanzaba mediante un proceso que, de manera irónica, involucraba la destrucción de una propiedad tan preciada. El propósito de los demonios al pedir entrar en los cerdos no era solo escapar de la condena, sino también mostrar su naturaleza rebelde y destructiva. Al estar bajo el control de los demonios, los cerdos se arrojaron al mar, y con ello se cumplió una manifestación simbólica del juicio sobre el mal, la impureza y la destrucción del mal en el mundo. Jesús, al aceptar esta petición, no estaba promoviendo la impureza ni favoreciendo a los demonios, sino que estaba permitiendo que todo se alineara con los designios divinos, utilizando incluso lo que parecía un acto deshonroso para redimir y liberar a las personas atrapadas por el mal. Los demonios, conocidos por su naturaleza destructiva y malévola, se caracterizan por infligir sufrimiento y agonía a la creación de Dios. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Su objetivo primordial es sembrar hostilidad hacia Jesús y su invasión del bastión de Satanás. Como se observa en Mateo 17, versículos 14 a 20, los demonios buscan constantemente alimentar el mal, manteniendo cautivos a los seres humanos y alejándolos del bien. La liberación del hombre poseído en la región de los Gerasenos es un ejemplo claro de cómo el mal, a pesar de ser derrotado momentáneamente, sigue buscando espacio para crecer. La destrucción de la manada de cerdos, al ser poseída por los demonios, no solo trae una liberación para el hombre endemoniado, sino que también provoca una respuesta completamente diferente en los habitantes gentiles de la región. En Mateo 8, versículo 34, se menciona que, en lugar de alegrarse por la derrota del mal, los gentiles piden a Jesús que se retire de su región. Esta respuesta es un triste reflejo de la perversión de sus valores y prioridades. Lo que debería ser una victoria espiritual, una manifestación del poder divino sobre las fuerzas oscuras, es visto como una amenaza por aquellos que, atrapados en su vida materialista, prefieren la seguridad de lo conocido, aunque esté corrompido, antes que enfrentarse a la transformación que Jesús les propone. A lo largo de los siglos, como ha sucedido repetidamente, el mundo ha rechazado a Jesús, prefiriendo lo mundano y lo temporal, simbolizado en este caso por los cerdos, antes que la verdadera liberación que Él ofrece. Los demonios, en su intento de escapar del juicio, provocan la destrucción de los cerdos, pero lo hacen en un acto simbólico de su naturaleza destructiva, lo cual subraya que el mal no puede prevalecer permanentemente. Jesús no destruye a los demonios en ese momento, sino que permite que el mal siga su curso en este mundo, sabiendo que un día todo será corregido y restaurado cuando Él regrese en gloria. El desenlace de este exorcismo no se menciona explícitamente en Mateo, pero tanto Marcos como Lucas nos cuentan que el hombre que había sido poseído por la legión de demonios imploró a Jesús que lo dejara acompañarlo. Sin embargo, Jesús, en un acto de sabiduría y compasión, le instruyó a regresar a su casa y contarles a su familia y amigos todo lo que Dios había hecho por él. Como se relata en Lucas 8, 38-39 y Marcos 5, 18-19, el hombre deseaba unirse a los discípulos y seguir a Jesús, pero en lugar de eso, Jesús lo envió de vuelta a su hogar para ser testigo del milagro que había experimentado, transformándose en un testimonio viviente del poder de Dios. Este acto de Jesús tiene un profundo significado, ya que, en cierto sentido, los 12 discípulos serían pescadores de hombres, llevando el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, entre el propio pueblo de la región, un gentil que había sido liberado por Jesús se convertiría en un pescador de hombres entre su propia gente, testificando del poder transformador de Dios. Jesús no solo liberó al hombre de la opresión demoníaca, sino que lo comisionó para que, como un nuevo seguidor, compartiera con su comunidad lo que había experimentado. Así, se iniciaba un proceso de evangelización que no solo afectaba a los judíos, sino también a los gentiles, mostrando que el reino de Dios estaba destinado para todos, sin distinción de etnia o cultura. A la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la manada de cerdos se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas de la región. Lo que se revela aquí no es solo la tragedia económica que provocó la pérdida de la manada, sino también el desenmascaramiento de las prioridades espirituales de la comunidad. Prefieren a los cerdos por encima de las personas, y los cerdos sobre el Salvador. Este pasaje, como se menciona en Mateo 8:34, es una denuncia clara del carácter pecaminoso y la ceguera espiritual de la humanidad. A través de este acto, Jesús no solo expulsa a los demonios de 2 hombres, sino que también confronta de manera dolorosa la realidad de un pueblo que, al enfrentar una manifestación divina de poder, elige rechazarla debido a sus propios intereses materiales.
Jesús acaba de liberar a 2 hombres de la opresión demoníaca, enviando los espíritus malignos a una manada de cerdos que, en un frenesí, se precipitó al abismo y se ahogó en el mar. Cuando los pastores, testigos de este milagro, contaron a los habitantes de la ciudad lo sucedido, la respuesta de la comunidad fue furiosa y rechazada hacia el Salvador. ¿Qué los indignó realmente? No fue la liberación de los hombres ni la derrota de los demonios, sino el impacto económico que significó la pérdida de los cerdos. Estaban más preocupados por su bienestar material y la posible caída en la economía local que por la salvación espiritual que se les ofrecía. En lugar de reconocer la intervención de Dios y la oportunidad de una transformación espiritual, su reacción fue rechazar a Jesús y pedirle que se retirara. Este pasaje revela algo profundamente triste y universal. Muchas veces, los seres humanos nos acostumbramos tanto al pecado que nos resulta más cómodo y familiar vivir en el que enfrentarnos a la posibilidad de cambiar. Nos aferramos a nuestros placeres y a las fuentes de ingresos, incluso si éstas nos separan de Dios. El pecado se convierte en algo tan tóxico que nos impide ver lo que realmente importa, la vida eterna y la restauración espiritual. El final de esta historia es crucial porque muestra, una vez más, que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que también prefigura la misión hacia los gentiles, extendiendo la gracia de Dios más allá de las fronteras de Israel. Además, esta historia confirma que la oposición a Jesús no es exclusivamente de naturaleza judía, sino que se extiende a todas las naciones, a todos los pueblos. Jesús se enfrenta no solo a los opositores judíos, sino también a aquellos que, por diversas razones, se niegan a aceptar el llamado a la transformación y la salvación que Él ofrece. Este pasaje subraya que, en última instancia, los opositores de Jesús no son elegidos por su raza, sino por su respuesta ante Él y su mensaje. El rechazo a Jesús se basa en la actitud del corazón, en la voluntad de mantenerse en el pecado y en la incredulidad que impide reconocer la obra divina que se está llevando a cabo. Así, la oposición a Jesús no es una cuestión de identidad étnica, sino de disposición espiritual, es una cuestión de aceptar o rechazar la invitación a la transformación y la liberación que Él trae. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue entonces, y sigue desafiándonos a cada uno de nosotros a examinar nuestros propios valores y prioridades. La reflexión sobre nuestra propensión al pecado y nuestra resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente cuando esto implica la pérdida de placeres temporales o de ingresos materiales, está profundamente fundamentada en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, encontramos un conflicto recurrente entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús aborda este dilema, destacando la imposibilidad de servir a 2 amos. Él enfatiza que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas, lo cual refleja una realidad crucial en nuestra vida cotidiana. La lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden desviar nuestro corazón y alejarnos de la verdadera obediencia a Dios. Este principio resuena en la historia de los Gadarenos, donde los habitantes prefieren su economía basada en los cerdos a la presencia de Jesús. Este episodio ilustra un patrón repetido en las Escrituras. Las personas a menudo eligen los intereses mundanos sobre lo que es espiritualmente correcto. Es una lucha constante entre el deseo de satisfacer las necesidades inmediatas y el llamado a seguir a Cristo, que nos invita a renunciar a lo terrenal para ganar lo eterno. En Romanos 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse al patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes, para que puedan discernir la voluntad de Dios. Este llamado a la transformación espiritual y la resistencia al pecado es fundamental para la fe cristiana. La transformación no es un proceso instantáneo, sino un cambio continuo en nuestra forma de pensar y actuar, alineando nuestros deseos con los propósitos divinos. Esta transformación implica una ruptura con los valores del mundo, que a menudo se centran en el egoísmo, el materialismo y la autosuficiencia, para abrazar los principios del reino de Dios, que se basan en el amor, la humildad y la entrega a los demás. El ministerio de Jesús, que se extiende más allá de los judíos y alcanza a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. En Efesios 2, versículos 11 a 18, se discute cómo Cristo rompió la barrera que separaba a judíos y gentiles, creando en él mismo un nuevo pueblo, un pueblo unido en la fe y la gracia de Dios. Este acto de inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. La salvación no está limitada a una etnia o cultura, sino que está disponible para todos, independientemente de su origen. Este concepto es fundamental para comprender el Evangelio. La oposición a Jesús y su mensaje no depende de las barreras raciales o culturales, sino de la disposición del corazón para responder a él. La narrativa en Mateo también subraya este punto, mostrando que la oposición a Jesús trasciende las barreras culturales y raciales. A lo largo de los Evangelios, vemos cómo Jesús desafía constantemente las expectativas y prejuicios de su tiempo, extendiendo su mensaje de salvación a todos, sin distinción.
En los Hechos de los Apóstoles, este tema se expande aún más, mostrando cómo el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, alcanzando diversas culturas y pueblos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Hechos 10, cuando Pedro tiene una visión que le revela que el Evangelio no es solo para los judíos, sino para todas las naciones. Esta visión fue un punto de inflexión en la expansión de la iglesia primitiva, marcando el inicio de una misión global que incluía a todos los pueblos, independientemente de su trasfondo cultural o étnico. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, sin importar su origen, a arrepentirse y regresar a Dios. El episodio de los Gadarenos y las lecciones que siguen subrayan un principio fundamental del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios están abiertas para todos. La verdadera barrera, sin embargo, no es la falta de acceso, sino la reticencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Este desafío es una invitación continua a evaluar nuestra vida, nuestras prioridades y nuestras lealtades, y a alinearlas con los enseñamientos y el ejemplo de Jesús. En la historia de los Gadarenos, encontramos una lección crucial: el Evangelio no hace distinciones entre personas o culturas, sino que invita a todos a experimentar la transformación que solo Dios puede ofrecer. La salvación está al alcance de todos, pero requiere una disposición interior para dejar atrás lo que nos separa de Él. Este principio desafía a todos los seguidores de Cristo a hacer una introspección, a preguntarse si realmente estamos dispuestos a seguir a Jesús de manera radical, a entregar nuestras prioridades y a cambiar nuestras lealtades. Si seguimos a Jesús, no solo debemos declarar nuestra fe, sino vivirla, alineando nuestras acciones con sus enseñanzas. En conclusión, queremos dejarles una reflexión. ¿Cuándo sentiste la presencia de Dios por primera vez en tu vida? Déjanos tu comentario abajo, y no olvides suscribirte al canal para más contenido que te inspire y te guíe en tu camino de fe. Si te ha gustado este video, siéntete libre de ver otros de nuestro canal. Que Dios te bendiga abundantemente.